Saben que la posición que nosotros tenemos es maravillosa, porque como corona de la creación, el Señor hizo al hombre y le dio privilegios que no tiene toda la creación. Por ejemplo, el adorar, ¿no es cierto?, el tener contacto directo y el poder ser llamado hijo de Dios. En estos días estaba meditando en el Evangelio de Lucas y dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré, decía el salmista, ¿no? Y saben que la palabra del Señor es vida, es espíritu y es vida. Y leía ahí en San Lucas capítulo 11, el Padre Nuestro, que lo sé de memoria, pero lo leí todo el capítulo porque después de que Jesús enseña a sus discípulos acerca de la oración, le da diferentes ejemplos, ilustraciones de cómo es poderosa la oración. Y nosotros, la mayoría de nosotros, los que ya transitamos en años en el camino del Señor, conocemos la palabra, la estudiamos, conocemos la teología de la oración y sabemos, porque, bueno, la oración es una de las armas más poderosas que tenemos, uno de los recursos, no sé si decirle arma, recurso, provisión de Dios, pero bueno, todas son válidas, porque si hablamos del punto de lucha espiritual decimos un arma, ¿no? Si hablamos del punto de vista de provisión, decimos un recurso maravilloso que Dios nos dio para comunicarnos. Pero acá lo que hay que entender es que uno profundiza y tiene intimidad cuando lo practica con intensidad. Y la verdad es que en estos tiempos tan difíciles es cuanto más tenemos que orar. Y ustedes saben que es maravilloso cuando viene la presencia de Dios sobre nosotros y nos toca, ¿no? Y yo sé que usted también, pero yo sé que el responsable soy yo, sos vos. Crear ese momento con Dios, porque Dios es omnipresente, está. Pero cuando lo empiezo a buscar, cuando lo empezás a buscar, cuando te empezás a comunicar, cuando empezás a tener intimidad con el Señor, son momentos preciosos y gloriosos. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4, voy a leer. En el Evangelio de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y justamente el inicio de la oración tiene que ver con la relación padre-hijo, ¿no? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Simple, orando. Estableciendo el feedback, que se llama en comunicaciones, ¿no? Yo hablo, pero también él me habla. Es la relación de padre e hijo. Y dice, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Experimentando a través de la oración, aprendiendo a través de la oración, recibiendo a través de la oración. Así que, si sabes confiar,
Si sabes creer, si sabes esperar, el milagro sucederá. Si sabes, entonces confiar, creer y esperar. Parece simple, pero confiar cuando hay turbulencia, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Creer cuando las situaciones son contrarias. Esperar. No voy a pedir que levante su mano, pero yo tal vez sería el primero. La impaciencia, ¿no? Esperar. ¿Cuánto nos cuesta? Tiene que ver con la naturaleza. Ahora, si sabés confiar, creer y esperar, el milagro va a suceder. ¿Cuánto tiempo? Bueno, solo Dios lo sabe. Algunos dicen, Dios se tarda en responder lo que vos tardás en creer. Pero bueno, es una realidad, pero también es una realidad que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros y en las diferentes circunstancias que nos toque vivir, Dios como nuestro Padre nos quiere enseñar, ¿no? Lecciones. Porque Jesús mismo dijo, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? En el Evangelio de Lucas dice, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, de eso se trata, de establecer un nivel espiritual donde haya una relación de paternidad y también de hijo hacia Dios, ¿no? Y nosotros podemos hablar con Él como sus hijos sin intermediarios. Por eso Jesús habló de esa relación padre-hijo. Sin intermediario me refiero obviamente teniendo en cuenta a Jesús, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero pensando en cuando le recibo, cuando creo en su nombre, cuando establezco la relación con Dios y allí entiendo el propósito que Dios tiene para mi vida, entonces se establece esa comunión íntima de padres e hijos. Somos parte de su gran familia cuando pensamos en que Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo es el que nos fortalece, es el que nos guía, y entendamos que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno son, ¿no? Pero nosotros a veces los separamos un poco para estudiar cada una de sus personas y de sus cualidades y de sus atributos y de la forma que Él tiene de obrar en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en teología decimos, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Pero la verdad que siempre están los tres obrando en sus diferentes formas en cada uno de nosotros. Y cuando pensamos en Dios como Padre, estamos pensando que somos una gran familia, somos hermanos, por eso usamos el término hermano, nos une, dice que de un mismo linaje hizo a todos los hombres, ¿no? Y más allá que en el principio remoto descendemos todos de Adán y Eva, Dios ha hecho que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos una de todos los linajes, pueblos, tribus, lenguas y naciones, y ha hecho para sí un solo pueblo que está formando para que eternamente y para siempre disfrutemos lo que planificó el Señor desde el comienzo. Si no hubiese pecado, no existiría el sufrimiento, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni todo lo malo que existe, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque los seres humanos lo echamos a perder, Dios nos ofrece oportunidades y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él, como podemos hablar directamente con Él al ser padres e hijos, y es nuestro Padre amado. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón.
con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, está establecido como primer paso que debemos dar en la vida, como primer mandamiento, ¿no? Entonces, como nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay muchos aquí que somos padres y pensemos cómo desarrollamos ese rol cuando los bebés venían al hogar, ¿no es cierto? Cómo el cuidado, la atención, el amor, el deseo de verlos bien. Cómo me preocupaba yo si alguno de los chicos se engripaba o estaba mal o lo veías con fiebre o sufrir, ¿no? Qué mal me ponía, y ahí nomás me ponía a orar y a creerle a Dios, y lo llevábamos al médico y hacíamos todo lo necesario para verlos bien. Y si nosotros, como vuelvo a las palabras de Jesús, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, nos esforzamos por dar lo mejor y hacerlo mejor, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y hay mucho para pensar en esto, ¿no? Pero dice, santificado sea tu nombre, dice el Padre nuestro. Esto nos está dando a nosotros un lineamiento de vida, de reconocer su grandeza y su santidad. Reconocer que Dios quiere impartir en nosotros esa naturaleza divina. Por eso cuando dice el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios en él. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, y la Escritura dice, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, tener ese deseo de santidad, de vivir apartados del mal para Dios. Y es una actitud humilde, de reconocimiento, de alabanza a Dios. Por eso cuando el profeta Isaías tuvo la visión en el capítulo 6, solamente menciono el versículo 3, y dice, y no me detengo en cada punto extendidamente porque no nos alcanzaría la noche para hablar de cada cosa, ¿no es cierto?, que dice el Padre Nuestro en profundidad, y nos faltaría tiempo. Pero el profeta dice que tuvo una visión espiritual, ¿no? Hay gente que tiene visiones y si no la tiene no se sienta mal porque tenemos la palabra profética más segura, y si otros lo vieron y está explícito en la palabra de Dios, muestra la Escritura que esa magnificencia de la santidad, de esplendor, de gloria, es para que nosotros en un futuro no muy lejano podamos experimentarlo al 100%. Porque cuando uno aquí en la tierra busca a Dios de corazón, viene paz, viene gozo, viene la felicidad, viene el deseo de hacer cosas, viene una plenitud de vida. Y entonces imagínense, eso es una pequeña anticipo, podríamos decir, ¿no? Un pequeño anticipo de lo que es la plenitud y la gloria de Dios. Por eso cuando Pedro y Juan vieron a Jesús transfigurarse, dijeron, esto no me lo quiero perder, quiero seguir acá, hagamos una enramada, quedémonos aquí. Y querían estar recibiendo esa presencia y esa gloria maravillosa. Pero bueno, Jesús dijo, bueno, todavía no es el momento, hay que bajar, hay que descender, allá está la necesidad, y cuando estemos en la plenitud, en la gloria del Padre, vamos a experimentar todo eso. Pero vio Isaías y dijo, vio a ángeles adorando a Dios, usted lo puede leer después en el capítulo 6 del profeta Isaías, y dice, y uno al otro daba voces, los ángeles, ¿no?, diciendo, santo, 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 Dios 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu.
Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todo hombre y mujer que invoca el nombre del Señor, sea acá o en la China, si lo hace con sinceridad y de corazón, va a experimentar la gloria. Eso significa experimentar paz, experimentar gozo, experimentar todo lo que Jesús logró por nosotros en la cruz. Experimentar el deseo de exaltar y glorificar. Cuando Isaías tuvo la visión, entonces él empezó a desear ver y recibir más. Que nosotros podamos tener la misma actitud, porque tenemos reuniones muy hermosas donde la presencia de Dios se manifiesta, pero no tenemos que perder lo que recibimos, tenemos que mantenerlo. ¿De qué manera? Orando en casa, teniendo comunión con Dios, con la palabra de Dios, viniendo a la casa de Dios con la disposición de adorar, porque ustedes saben que las brasas arden con más intensidad cuando están juntas. Si una brasita se aparta, ¿no es cierto?, del fuego, ¿qué pasa? Se va apagando, pero si mantenemos el fuego encendido, era la orden de Dios al profeta que nunca durante las 24 horas debía descuidar el fuego porque representaba la presencia de Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Echarle leña. Así que dale a la oración, dale a la comunión con la palabra, dale a la comunión con el cuerpo de Cristo, echarle leña al fuego para que no se apague el fuego que hay en nuestros corazones. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y bueno, allí está expresando el dominio y el control que Dios tiene sobre todas las cosas y el deseo de nosotros de que la presencia de Dios esté rodeándonos, así como a Job, ¿no es cierto? Dios lo rodeaba y dice que el maligno no podía tocarlo. Y usted dice, bueno, si es así, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, estamos viviendo una etapa de lucha espiritual donde hay un mundo espiritual que no lo vemos con los ojos físicos, pero que es real, y que batallan contra nuestra vida para alejarnos de las cosas espirituales, de la comunión con Dios, de la vida eterna. Pero usted y yo tenemos la capacidad de poder rechazar todo eso, de poder repeler todo eso, de poder salir victorioso en las situaciones de la vida. Cuando estemos en la presencia del Señor, le vamos a preguntar, porque yo voy a ser uno de los que le va a preguntar, Señor, ¿por qué si vos lo hiciste de esta manera, no? Si ya Jesús venció en la cruz, si ya el diablo está derrotado, ¿por qué tenemos que seguir luchando? Bueno, hay algunas razones que están explícitas en la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es una de las razones, y podemos encontrar otras. Pero a veces, ¿no es cierto?, nos ponemos inquietos. ¿Por qué no viene Jesús ya y se termina todo? Ya no vamos a tener más problemas, no va a haber muerte, no va a haber enfermedades, no va a haber dolor, no va a haber pecado, no va a haber más ladrones, no vamos a usar más rejas, etcétera, etcétera. Podríamos decir nada de lo malo. Pero mientras tanto, tenemos que seguir luchando. Mientras tanto, tenemos que seguir peleando la batalla de la fe, echando mano de las cosas eternas. Y ustedes saben que donde Dios reina, las cosas son mucho mejores. Si Jesús es el Rey, por eso está diciendo, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si Jesús es el dueño de mi vida, si Jesús es el dueño de mi hogar, si Él es el Señor, está diciendo la palabra Señor, dueño absoluto. Si Él es el Señor, entonces las cosas son diferentes. Donde Cristo reina es diferente, donde yo reino, donde yo hago mi propia voluntad, donde yo cumplo mis propios deseos. Dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, fíjate lo que es el reino, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Me acuerdo de una de las
muchas experiencias y este texto tremendo, ¿no? Yo estudiaba de noche, trabajaba de día, llego a casa y me pego un baño rápido y le digo a mi mamá, prepárame un café que ya tengo que salir. Y me preparó un café con un sándwich y recuerdo que me entré de nuevo a la habitación para hacer algo, terminar de arreglarme y devorarme ese sándwich, que tenía hambre, venía del trabajo y me iba a estudiar, ¿no? Y de repente me voy a la cocina y veo que mi hermano se había lastrado el sándwich y mi café. Ay, qué bronca que me dio, y discutí con él y peleamos ahí, me fui enojado de casa, ¿no? Y mientras iba en el bus, en el colectivo, abro la Escritura y me sale este texto. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y dije, oh, Señor, me parece que iba a decir metí la pata, pero no lo digo. Me enojé con mi hermano, discutimos por tan poca cosa. Le pedí perdón a Dios y bueno, cuando volví lo vi a mi hermano, le digo, che, el otro día o ayer que me enojé con vos, está todo bien, le digo. Pero qué justa que es la palabra, ¿no? Qué tremendo cómo el Espíritu Santo me vino a hablar así, directo, ¿no? Porque el reino no consiste en comida ni bebida. Yo me había peleado por eso, o habíamos discutido, ¿no? Con mi hermano. Pero qué bueno saber que Jesús reina en el corazón, porque ahí nomás yo vi esta palabra, entendí la ley del reino, entendí lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo y me arrepentí, me arreglé con mi hermano y bueno, y eso me sirvió como experiencia. Y miren, yo era adolescente en ese tiempo, le estoy hablando de 40 o 50 años atrás, 45 por lo menos, y sin embargo eso me sigue ministrando, esa experiencia, ¿no es cierto? Porque yo tengo el texto acá, no pensaba contar esa anécdota, pero el Espíritu Santo la trajo ahora para compartirla, ¿no? Y seguramente que por ahí alguna vez discutiste o en el tiempo donde participás de los alimentos es un tema de discusión, o en estos días de fiesta por ahí, ¿cuántos hogares a lo mejor no tienen la paz o no tienen la justicia o no tienen el gozo porque no reina Cristo, porque Cristo no es el Señor del hogar, de esos corazones? ¿Cómo no va a ser mejor que venga su reino si nosotros la echamos a perder? Si nosotros queremos por nuestra propia justicia hacer las cosas o arreglar las cosas, no lo vamos a hacer tan bien como cuando le damos lugar en el corazón, en el hogar, en la familia, al Señor, cuando le permitimos que su reino siga estableciéndose sobre nosotros, porque las leyes del reino son amor, son paz, son gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las leyes del reino. Entonces, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Reconocemos que Él suple nuestras necesidades, ¿sí? ¿Cuántos reconocen que Dios suple? Yo sé que si no transpiramos, dice, yo esto me lo gané con esto, ¿no? Poniendo el hombro, trabajando. Es verdad, pero ¿quién nos da la salud? ¿Quién nos da todo? Porque Dios es un Dios de misericordia. Él nos concede la salud y también las fuerzas para generar los recursos, el trabajo, la sabiduría, para tener lo suficiente. Y sabemos que es por la gracia de Dios, ¿no? Él suple nuestras necesidades de alimento, de abrigo, de techo. Sin duda que no queremos quedarnos con los brazos cruzados, porque está establecido, con el sudor de tu frente te ganarás el pan.
Lo dice la Biblia, no lo inventó otra persona o un hombre. El Señor lo estableció de esa manera y gracias a Dios por eso, ¿no? El trabajo es salud. Alguien dijo que trabajen los enfermos entonces. No, todos tenemos que trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja tampoco coma. Así lo dice. Así que el Señor nos ayude a seguir esforzándonos porque somos coparticipantes. Dios va a bendecirnos proveyéndonos salud, el trabajo, la fuerza, todo, pero nosotros tenemos que poner el despertador, levantarnos, ser disciplinados, esforzarnos y cumplir. Y de esa manera no nos va a faltar. Él entonces nos va a suplir. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Si pasan situaciones como le pasó a Israel que no podían generar los recursos porque estaban en el desierto, maná va a descender del cielo, Dios va a hacer un milagro, va a mandar a los cuervos como lo mandó para alimentar a Elías. Pero si nosotros tenemos la oportunidad, nosotros somos los responsables de proveer para nuestra familia, para nuestras propias necesidades. Perdónanos nuestras deudas, dice el Padre nuestro. Llega el momento de reconocer nuestros errores aquí. Cuando dice perdónanos nuestras deudas, los errores y pedir perdón al Señor. Y sabemos que no solo Dios nos perdona completamente, sino que nos restaura y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Hola. Dios nos perdona, nos restaura y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo. Ahora, es el momento también de perdonar, porque dice, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es el momento de perdonar a los que han cometido falta contra nosotros. Y con la misma misericordia, el Padre nuestro nos está enseñando que así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros debemos perdonar. Está diciendo con la misma misericordia y gracia que Dios hace con nosotros. De la misma manera que se hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo por nuestro prójimo. En Mateo 18, 21 está Pedro reprochándole un poquito al Señor, diciéndole, Señor, se acercó entonces Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Porque la ley decía, si 7 veces pecaré contra ti, 7 veces lo perdonará. Y Pedro decía, es mucho, Señor. Y Jesús le responde y le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Siempre, toda la vida, 490 veces, siempre. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si vivimos bajo las leyes del reino, vamos a poder lograrlo. Si el amor está en nosotros, el amor cubrirá multitud de pecados y hará que pasemos por alto a veces ofensas o situaciones. No es fácil, depende de qué es lo que nos domina, si nos domina el espíritu o la carne. Si nos domina la carne va a haber rencor, bronca, deseo de venganza, violencia, odio, etcétera, etcétera. Pero si nos domina el espíritu, va a haber perdón, tolerancia, amor, misericordia, pasar por alto las ofensas. ¿Es fácil? No es fácil. Por el Espíritu, dice, podemos someter las obras de la carne. Porque soportaos y perdonaos unos a otros. Es recíproco, ¿no? ¿Y quién es el varón o la mujer perfecta? El Señor habló de ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿No?
Bueno, podremos discutirlo, podemos preguntar como Pedro, pero la respuesta está dada. La ley del reino, 70 veces 7. Y no nos dejes caer, líbranos del maligno, no nos dejes caer en la tentación, porque ahí no nos metas, no nos dejes caer, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, así dice Santiago, cada uno de su propia concupiscencia, deseo indebido de la carne significa concupiscencia, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido y da a luz el pecado. Los pasos que se dio con Adán y Eva y que se da en toda persona que comete un pecado. Vio, codició y tomó. Que el Señor nos ayude. Somos humanos, somos débiles, pero Dios no nos deja solos en la tentación. Luchá contra el mal, luchá contra los deseos indebidos, porque hay deseos, muchos deseos buenos y naturales y dentro del orden de Dios. Por ejemplo, el deseo de comer es bueno, pero hay que ser disciplinado. La gula es pecado, por ejemplo. El deseo sexual dentro del orden de Dios es puro, santo y bueno, pero dentro del orden de Dios. Fuera del orden de Dios es fornicación, es adulterio, es pecado. Y así podríamos mencionar un montón de deseos, pero dice concupiscencia, deseo indebido. Deseos común y dentro del orden de Dios es bueno, santo, puro. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, estoy terminando porque vamos a orar por las lista de necesidades que tengamos. Dice por lo demás, Efesios 6, 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Para que podamos estar firmes, para que podamos tener la victoria, necesitamos fortalecernos a través de la oración en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestirnos de toda la armadura para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y no le echemos toda la culpa al diablo, sino recordemos que tenemos dos naturalezas, la caída y la salvada, la redimida, la naturaleza espiritual. Lo que más alimentes es lo que va a prevalecer. Hola. Lo que más alimentes es lo que va a prevalecer. Entonces queremos victoria sobre los deseos indebidos, alimentemos la vida espiritual, estemos firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Luchamos, resistimos y huirá. Y habiendo acabado todo, porque se acaba, se termina. Cuando el diablo lo tentó a Jesús, dice, y se apartó de él por un tiempo. Ojo que vuelve, ¿eh? No nos descuidemos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer, en otras palabras, lo que se me dé la gana, pero no todo edifica. Así dice Corintios, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que con la ayuda del Señor, nosotros dominamos la naturaleza caída y no la naturaleza caída nos domina a nosotros. Y habiendo acabado todo, está firme. En el mismo capítulo 11 de Lucas,
el Señor da el ejemplo de ese amigo que va a la noche y golpea a su vecino porque le llegó visita y se quedó sin provisiones y bueno, le fue a pedir, ¿no es cierto?, pan, le fue a pedir y le dijo el amigo, no me molestes, ya los chicos están en cama, ya estamos acostados, no te puedo atender, pero dice, pero os digo, versículo 8 al 10, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Y acá está hablando de Dios, que Dios es aquel que nos dará todo lo que necesitamos. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hay que pelear. Jacob luchó toda una noche por una bendición. Hay que pelear en oración, creyendo, esforzándonos. El éxito se paga con trabajo, por adelantado, con esfuerzo y sacrificio. Entonces, no es que dejemos todo que Dios nos tire maná del cielo, no. Tenemos que esforzarnos y con la bendición de Dios, todo lo que toquemos, Dios lo va a multiplicar, lo va a bendecir. Porque si la bendición de Dios, que es la que enriquece, está en nosotros, el Señor va a bendecir nuestro entorno. Por eso dice, le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Ahí está la coparticipación. Pido y ¿qué dice? Y Él me va a dar. Dice, busco, yo pido y voy a hallar. Yo llamo y Él me va a abrir puertas. La oración hace que las puertas se abran, que se rompan las maldiciones, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Así que, mis queridos, pensemos, Dios es bueno, Dios es nuestro Padre Celestial.